Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos y bienvenidos a nuestra reunión en la parte de la exposición, la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. El mensaje es una continuación de la semana pasada y quiero hacer una recapitulación de lo que hemos estado hablando hasta precisamente pues el mensaje que se dio anteriormente. Se titulaba La palabra viviente y hablamos de que es una palabra creativa, la palabra de Dios. Creó los cielos y la tierra y por medio de la palabra fuimos nosotros regenerados en nuestro espíritu. La palabra de Dios provocó en nosotros una transformación de un nuevo nacimiento. Sin embargo, no provocó una regeneración instantánea de nuestra mente, una renovación de nuestros pensamientos. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo tomó la palabra de Dios y provocó una transformación, una vivificación de nuestro espíritu. A eso lo llamamos nuevo nacimiento o regeneración de la persona, del ser interior. Más el alma, que es la mente, es una parte, un componente importante del alma, no fue tocada, no fue transformada. Y le toca ahora al cristiano colaborar con Dios para que esa transformación se realice. De tal manera que los pensamientos ahora sean renovados en Dios. De igual manera como nació y fue regenerado el ser interior por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Ahora el alma tiene que ser renovada. No regenerada, sino renovada por medio del Espíritu Santo al usar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es fundamental en el desarrollo espiritual, en el crecimiento espiritual y personal del Hijo de Dios. Estuvimos hablando que esa palabra precisamente al caminar por ella, hablamos del concepto de la fe. Que los que caminan conforme a la voluntad de Dios son los que realmente están escuchando la palabra de Dios. Esta palabra puede ser escrita en la Biblia o puede ser una palabra hablada por medio del Espíritu Santo o directamente de Dios a nuestro espíritu. Hay algunas personas que escuchan la voz de Dios, tienen encuentros con Dios y esa palabra de Dios debe de ser entonces recibida y obedecida. Pero hay otras personas que no han escuchado la voz de Dios, pero pueden leer la palabra escrita, que también es palabra de Dios. Vimos en Hebreos capítulo 4 que el pueblo de Israel precisamente escuchó la palabra de Dios, pero la escuchó sin fe. Fueron reprobados porque al final desobedecieron. De tal manera que nos enseña hoy que para no seguir el mismo camino del pueblo de Israel que los llevó a la destrucción y que fueron desechados dando vueltas 40 años en el desierto, para que no nos suceda a nosotros lo mismo, nosotros ahora debemos de escuchar la palabra de Dios, pero acompañado con fe, creyendo de corazón. Y si creemos de corazón, entonces nos lleva a la obediencia a la palabra del Señor. Vimos también que esta palabra es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra viviente, no es una palabra simplemente que se dice
o que alguien comunica, sino que la misma palabra en sí tiene vida y que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, es una persona, la persona de Jesucristo. Es el verbo, la palabra viviente. Tal y como lo dice San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que luego proseguimos mencionando un extracto del libro de San Juan, donde Jesús habla y dice que Él es el pan que descendió del cielo. No como el maná que provocaba en última instancia, bueno, no es que provocaba, sino que no daba más allá del alimento carnal, sino que el verdadero pan del cielo, dice Jesús, es el que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Y revela que el pan que Él va a dar es precisamente dar su propia carne por la vida del mundo. Claro, ellos no lo entendían en ese tiempo, ellos no lo comprendían, y entonces tenían falta de fe. Al no entender la palabra de Dios, no podemos tener fe. La fe, para poder entender, para poder tener una fe real, tiene que haber una revelación de la palabra de Dios. Dios nos puede decir cosas, pero si no las entendemos, no podemos desarrollarnos en fe en lo que Él nos ha dicho. Así le pasó al pueblo de Israel precisamente. Hoy continuamos con básicamente dos términos que se usan en griego acerca de la palabra de Dios. El primer término que se usa, que es un sinónimo que viene del griego y que se traduce como la palabra de Dios, es logos. Y el segundo término es rema. Entonces, si nosotros leyéramos en griego en el Nuevo Testamento, que es el idioma original del cual fue escrito, y se tienen todas las copias, y realmente con unas más de 4.000, 5.000 copias, extractos del Nuevo Testamento, vemos que la palabra esa palabra que hablamos, que estoy hablando ahorita en español, en griego estaría escrito como logos, así se pronunciaría, o como rema. Es importante entender un poco esto, porque nos va a traer a luz una situación de aplicación a nuestra vida acerca de las diferencias entre estas dos palabras. Logos y rema son sinónimos. Aparentemente son usados como de diferentes y de igual manera las dos, aparentemente. Pero sin embargo tienen enfoques y características diferentes de aplicación. Te voy a ir mencionando las cualidades de cada una de ellas. La palabra logos, que significa palabra en español, se da mucho y se referencia mucho a la palabra escrita. Por medio de la palabra escrita nos damos cuenta de lo que Dios ha dicho. En otras palabras, estamos hablando de la Biblia. La Biblia contiene una serie de información que es la palabra que Dios ha dicho. Pero no todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra que Dios ha dicho. También hay historias, pero en general nosotros le decimos que es palabra de Dios porque fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Es el absoluto de Dios. El logos es el absoluto de Dios, es el origen, es prácticamente el componente
principal y único, por así decirlo, el fundamento y todo lo que es la palabra. Implica de alguna manera que eso tiene que ver también con el intelecto y el conocimiento. Nosotros podemos leer entonces la Biblia usando nuestro intelecto y nuestro conocimiento para poder entenderla. Esa es la palabra logos, la que estaríamos leyendo. Y puede hacer que entre en nuestra mente ese logos y se deposite ahí en nuestra mente. Implica una revelación objetiva y general. Implica una revelación objetiva y general, así como cualquier otro documento escrito de cualquier otra persona o de cualquier tema en particular que hable de algún asunto, que trate sobre algún tema. Es la revelación general de Dios, el logos, es la revelación general de Dios. Ahora, el rema, cuando se habla de rema, en el griego, en el Nuevo Testamento, que se traduce al español como palabra, de igual manera que el logos. Generalmente el rema está enfocado a la palabra, a lo que Dios dice de una forma personalizada, a lo que Dios dice no en forma general, sino de una manera personal. El logos tiene que ver con la parte objetiva, con una palabra objetiva, pero el rema tiene que ver con una palabra subjetiva, una revelación personal de logos, precisamente. Así que estamos hablando de que el rema viene producto de logos. Si el logos, si al leer, escuchar la palabra de Dios, importante anotar que el logos no solamente tiene que ser la palabra escrita. Creo que no lo mencioné, pudiera ser también la palabra de Dios hablada. El logos es la información, precisamente. Pero o más bien si hay una revelación más allá de simplemente obtener datos y obtener información que nos ayuden no solamente a entender lo que dice con el intelecto, sino a recibir esa palabra en nuestro corazón. Entonces estamos hablando del rema, de la palabra de Dios que produce en nosotros efectos que están indicados precisamente en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que indica que la palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de filos y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos hablando ahí entonces de una palabra rema, de un logos que se convierte en rema. Es la revelación subjetiva, específica o personal de logos. Es la aplicación práctica de logos y con la interpretación correcta de logos. Que podemos escuchar entonces la palabra de Dios de una forma intelectual, usando nuestras capacidades humanas de razonamiento, y adquirimos el logos a hacer eso. Pudiéramos entender poco de la palabra de Dios y obtenemos el logos. Y al entender, se deposita ese logos en nuestra mente. Pero no así es con el rema. En el rema, la palabra viene más que por la mente, viene por el espíritu. Hay dos caminos por donde puede venir el rema. El rema puede venir por el espíritu del interior. Al leer la palabra, procesarla en nuestra mente, hay un entendimiento sobrenatural al leer esa palabra. No es un entendimiento, no se acciona un entendimiento realmente natural, sino un entendimiento espiritual, pues sobrenatural,
que viene por el ser interior, por el espíritu, y trae por el espíritu una revelación de ese conocimiento a la mente del hombre. Entonces en la mente del hombre pudiera estar, por un lado, el logos, y pudiera estar por otro lado el rema. Si el logos está, pues es importante que esté logos, pero no es trascendental, porque no va a poder producir. El logos no tiene vida en sí misma, porque es logos, es información, es datos. Más el rema tiene vida implícita, tiene transformación implícita, y es precisamente la que trae la transformación a nuestra vida. El rema es una palabra que ha tocado nuestro corazón y que trae un entendimiento más allá del entendimiento intelectual. Es un entendimiento que viene por el Espíritu. Por eso algunos escuchan la palabra de Dios y no la obedecen. Es una de las razones. Y por eso otros la escuchan y la obedecen. Una de ellas es porque estamos leyendo o escuchando la palabra de Dios con solamente nuestro intelecto y no viene por el Espíritu. Muy bien. Es nuestra labor colaborar para que ese logos se convierta en un rema. Cuando en el caso de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios, que el logos se convierte en un rema. Y cuando escuchamos a Dios hablar, tendríamos que también colaborar para que lo que escuchamos, que pueda ser logos por el Espíritu, se transforme en rema. Y se te va a transformar en rema solamente si hay revelación de ese logos. Entonces, Dios habla al Espíritu y puede hablar rema o puede hablar logos. Dios habla a la mente y también pudiera hablar rema o pudiera hablar logos. De cualquier manera que sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo como cristianos, como discípulos del Señor. Y es entender que tenemos que transformar, colaborar con el Espíritu Santo para transformar el logos en rema. En vida, la palabra de Dios que se convierta en carne, en vida para nosotros. Y cuando estamos hablando que la palabra de Dios se convierta en vida para nosotros, estamos hablando de que se convierta en Jesucristo. Porque Jesucristo es la palabra viviente, es el rema. Claro, San Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el logos, no dice rema, dice el logos, porque el logos es la definición, el fundamento de lo que es palabra de una forma general. Pero cuando esa palabra, ese logos se hace carne, cuando dice más adelante en el capítulo 1 de Juan, y el verbo se hizo carne, o sea, el logo se hizo carne. Cuando el logo se hace carne, se convierte de alguna manera en un rema para aquellos que lo escuchan con fe. Entonces, ¿cómo pasar el logos a rema? La palabra que leemos, la palabra que recibimos de Dios. Porque si no la obedecemos, parte de la razón por la cual no pudiera ser obedecida es porque esa palabra fue logos para nosotros y no fue un rema. Entonces tenemos que colaborar con el Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu de Dios, a hacer esa transformación. Hemos aprendido la semana pasada de que tenemos que oír la palabra de Dios con fe para que esa palabra pueda ser posible que se obedezca. Muy bien. Juan capítulo 6, versículo 63 dice así: las palabras que yo os he hablado, en su segunda parte de ese versículo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Lo que está diciendo aquí Jesús es el logos que yo les he dicho. El logos que yo les he dicho son rema, son espíritu y son vida, son rema. El logos que ustedes escuchan son rema, es rema. Es rema, es espíritu y es vida, el logos que ustedes escuchan. Obviamente sí se escucha con fe, creyendo de corazón. Porque no fue rema para los fariseos, no fue rema para los escribas, no fue rema para los sacerdotes. Ellos escuchaban el logos, nada más, y no había una revelación que viniera del Espíritu, que provocara vida en ellos, es decir, un creer de corazón. Jesucristo es el logos en su existencia, pero es el rema en su manifestación. Ahora, la fe que nosotros tenemos es una fe en la palabra de Dios. Nuestra fe no está fundamentada en la nada. Nosotros no tenemos una fe ciega, hermanos. Cuando ustedes escuchado a algunos que dicen, bueno, o tratan de decir que los cristianos tenemos una fe ciega, porque sin ver creemos. Pero no es así. Es cierto que la fe va más allá de ver, pero no significa que nuestra fe esté en la nada, sino que nuestra fe está en la palabra de Dios. Nuestra fe entonces está en el logos. En el logos. El rema es precisamente eso, que nuestra fe está en el logos. Ese es rema. Logos más fe es rema. El oír con una fe verdadera, más allá de entender el significado de lo que dice. Así que la fe verdadera entiende y hace. El que tiene fe verdadera entiende y ejecuta y hace, porque tiene el rema que le ayuda a hacer, que le impulsa a hacer. La fe falsa entiende y no hace, porque trae el autoengaño. La fe falsa trae el autoengaño. Nosotros somos cristianos, pero si no hacemos en nuestra vida, no ayudamos, no colaboramos, no hacemos el trabajo que tenemos que hacer correctamente cuando oímos la palabra de Dios, tenemos una fe falsa, porque entendemos lo que dice, pero no tenemos la revelación por el Espíritu. Y tenemos de cuidar no caer en ese tipo de vida cristiana, que es la que tienen básicamente en la gran mayoría de teólogos. Si van a un seminario, van a una universidad, pues lo que se enseña allí prácticamente el 90% de las veces es palabra logos. Muy poco se recibe en el rema, como rema. Entonces entender la palabra de Dios es muy importante, claro que sí, entender el logos es muy importante, pero cuando no hacemos, cuando no obedecemos la palabra, eso nos trae un autoengaño. Creemos que estamos bien porque entendemos la Biblia, entendemos lo que dice, y la carne, nuestro yo, se autoengaña a nuestra alma, a nuestra mente. Entonces, porque entendemos, creemos que obedecemos. Y pudiera ser que estamos seguros que obedecemos, pero porque no tenemos la palabra revelada, solamente la palabra interpretada humanamente, no interpretada por el Espíritu. Entonces, cuando tenemos esa palabra solamente interpretada por nuestro intelecto, entonces creemos que estamos obedeciendo a Dios
y no es así. Estamos autoengañados. Qué fácil es ser autoengañado, es decir, vivir una fe falsa. Bueno, ahí es fácil, ¿no? Algunas veces ver quién tiene una fe falsa. Cuando alguien se dice cristiano pero no obedece lo que Dios dice. Entonces parece relativamente fácil identificar eso. Y sí, en muchos es fácil, porque a muchos se les nota su falta de carácter de Cristo en ellos, que tienen una fe falsa. Una fe que está en proceso. Podría ser también, no necesariamente una fe falsa, sino una fe que está en proceso. Si es que está poniendo realmente su corazón en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que hacer un trabajo de transformación. Tiene que empezar por un rema para que esa palabra transforme nuestra vida y transforme nuestro carácter, transforme nuestro yo, provoque muerte en nuestro yo y sea más Cristo, más palabra viviente en nosotros. Debemos de pasar de ser un seguidor, es decir, un seguidor de Jesucristo, que es aquel que tiene una fe que se autoengaña, una fe que solamente entiende la palabra por el intelecto, que interpreta por el intelecto. Esos son aquellos que son seguidores de Jesús. Tenemos que pasar de ser seguidores a ser discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús son aquellos que tienen una fe verdadera, donde no solamente entienden humanamente la palabra, o carnalmente, o mentalmente, y más que mentalmente, son aquellos que por el Espíritu reciben la revelación de la interpretación de la palabra misma, y al recibirla por el Espíritu reciben a Jesucristo mismo dentro de ellos. Así que hay cristianos que tienen mucho de Jesús porque tienen mucha palabra rema en sus vidas, y hay cristianos que tienen poco de Jesús porque tienen poca palabra rema en su vida. Ahora, el nivel espiritual, el desarrollo, el crecimiento del cristiano precisamente tiene que ver con esto. ¿Cuánta palabra rema tenemos nosotros? ¿Cuánta palabra rema tenemos almacenado en nuestra mente espiritual? En el depósito de nuestra experiencia práctica con Dios, genuina, real, con el Señor. ¿Cuánto tenemos de Él, de la persona de Jesucristo? En otras palabras, y eso se va notando con los frutos. Por los frutos los conoceréis. ¿Qué frutos da la persona? O en obediencia, está obedeciendo todo y exactamente lo que la palabra dice. Y con cuidado con caer en el autoengaño. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos, y el mayor crítico de nuestro comportamiento debemos de ser nosotros. Y yo le pido a Dios, y todos creo que debemos de pedirle a Dios, que nos quite toda falsedad, que nos quite toda venda de nuestros ojos sean quitadas, de tal manera que seamos sinceros de una forma genuina, para que el autoengaño no nos controle, para que esa parte de nuestra carne, del yo, que es el autoengaño, no nos domine. Y no nos damos cuenta, mis amados hermanos, nadie, ningún ser humano, se da cuenta de que está siendo autoengañado. Nos damos cuenta del autoengaño cuando viene un rema que nos habla al respecto, cuando viene una palabra de Dios, una revelación y un entendimiento más allá de lo natural, donde podemos ver lo que antes no veíamos, y ver el error en el cual estábamos y
qué tan engañados nos encontrábamos. Pero debemos de pasar de ser, sí, un seguidor. Un seguidor es aquel que cree, sí, es fanático, cree, pero no obedece como debe. Y un discípulo es una persona que está en la lucha, en la guerra, tratando de golpear su propio cuerpo en el sentido, pues, de llevarlo a la cruz, ¿no? Llevarlo a la cruz y ser menos él, menos el yo, y ser más Jesucristo. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, para que se engañan a sí mismos. Vuelvo a repetir. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Vean ustedes entonces que precisamente estos que se engañan a sí mismos son aquellos que tienen una fe falsa. El pueblo de Israel en el desierto tuvo una fe falsa. Escuchó la palabra de Dios, creyeron, pero sin fe verdadera. Lo hicieron con una fe falsa. Lo hicieron con el intelecto, lo hicieron sin la revelación. Mas quienes tenían el espíritu correcto de revelación, solamente Josué y Caleb, que fue los que creyeron en la palabra de Dios realmente, cuando dijeron: aunque hayan gigantes en esa tierra, los comeremos como pan. Pero no así el resto de los espías, de los 10 espías que fueron enviados, juntamente con Josué y Caleb. Bueno, los 12 en total, ¿verdad? Y los 10 que dijeron: no, son gigantes. Parecemos langostas delante de ellos. Nos van a comer, nos van a destrozar. Y se olvidaron ellos ante las circunstancias, se olvidaron de lo que Dios había dicho, porque la palabra que habían escuchado era intelecto nada más, era información nada más, no había penetrado en sus corazones. Por lo tanto, no tenían un pleno convencimiento de lo que Dios dijo. Y no creían de corazón. Y eso es lo que sucede hoy con la vida del cristiano que es derrotado, el cual debe seguir los caminos del Señor, y a veces se preguntan que por qué fallo, por qué me caigo. Y es porque está escuchando solamente la palabra logos, sin que se convierta en rema. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué tenemos que hacer. Pero para ello vamos a retomar el libro de San Juan capítulo 6 y vamos a volver a leer una parte que es del versículo 52 en adelante. Dice así: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Recuerdan que Jesús les dijo: el que tienen que comer mi carne para tener vida eterna. Los invitó y les dijo que tenían que hacerlo. Ellos escucharon el logos, la palabra logos, la escucharon, pero no fue espíritu y vida en ellos, sino que fue intelecto, dato, información, nada más. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Claro, porque Él es la palabra, Él es el logos que se convierte en rema. ¿Cómo convertimos el logos en rema? Al comer de su carne y beber su sangre. Versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir,
mi carne y mi sangre tienen efectos por la eternidad. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. En mí permanece y yo en él. Está hablando aquí de que el que come la carne y bebe su sangre, es decir, que el que recibe ese beneficio de que el Logos sea transformado en rema, que eso es comer su carne y beber su sangre, ocurre en él la permanencia de la persona de Jesucristo, ocurre una unión, en otras palabras. Cuando nosotros tenemos ese rema, nos unimos a Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios, transformado en rema. Él es el Logos en rema. Recibimos a Jesús, y al recibir ese rema en nuestra vida, entonces ocurre la transformación de nuestro carácter, de nuestra persona, en la persona de Jesucristo. Y este es un acto progresivo. No es un acto que se da un día y ya sucedió totalmente, sino que esta transformación va por procesos, va de encuentro en encuentro conforme esa palabra rema está siendo revelada. Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Claro, porque el que come a Jesús y sigue comiendo de él es más como Jesús, porque tiene la palabra viviente viviendo en él, en su corazón, tiene a Jesucristo. Y al ser más como Jesús es menos él mismo, menos de yo y más de él. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y él crezca. Así que mi yo debe morir. Es un proceso y aunque lo podemos creer por fe ya que todo se hizo, pero es un proceso en la vida práctica. El yo va muriendo y Jesucristo va siendo vivificado en nuestras vidas. De tal manera que comenzamos a vivir por Jesús. Vuelvo a repetir el versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces es una labor diaria, porque Él es el pan del cielo. Recordemos lo que Él lo dijo en el mensaje de la semana pasada, que Él es el pan que descendió del cielo y que trae vida eterna. Y si es pan, es comida, obviamente para nosotros, así como dice ahora que comamos su carne y bebamos su sangre, es comida y tiene que ser todos los días. No podemos ser tan racionales, intelectuales, y creer que esto solamente se aplica cuando nosotros hacemos el acto de la Santa Cena a nivel de iglesia. Y no es que tú debes de tener pan y vino todos los días y comer del pan y del vino físicamente. No, tú comes del pan espiritual que es Jesús y del vino espiritual que es Él. Pero no es realmente, va más allá de una representación o de un acto como el que el Señor nos ha dado como una orden de que lo hagamos hasta que Él venga. En el momento que lo hacemos, si lo hacemos de corazón, pues somos vivificados. Pero más que estar comiendo pan y estar tomando un vino, es una realidad de tomar de Jesús, de tomar de la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, aunque el nombre de Jesús o la palabra Jesús no esté implícito en lo que Dios nos está diciendo, pero hay obediencia, obedecemos lo que Dios nos dice, como debe de ser, entonces estamos nosotros recibiendo a Jesucristo y estamos creciendo más. Cada acto de obediencia implica un paso más de crecimiento. Así que los que suben de nivel espiritual son aquellos que han crecido, pero ese crecimiento muchas veces tiene que ser
probado. Y la vida nos presenta situaciones de prueba, situaciones de dificultad, así como fueron probados aquellos en el desierto cuando hubieron los gigantes. Las circunstancias eran adversas. Una prueba no significa que las circunstancias están a tu favor. No, una prueba significa que las circunstancias están en tu contra. Entonces allí donde se manifiesta en quién has creído y cuánto tienes de Jesucristo en ti. Si realmente crees, entonces tiene que ser probado en nosotros mismos, tenemos que ser probados para verificar que lo que tengamos realmente es revelación de Dios, que venga por el Espíritu y nosotros nos demos cuenta. Sobre todo eso, que nos demos nosotros cuenta de la situación en la cual estamos y volvamos al arrepentimiento y a retomar el camino correcto del caminar por la fe verdadera. La fe que camina escuchando la palabra rema y la vuelve realidad, obedece y hace esa palabra. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuál pan? Hablando de su carne y su sangre. Eso es lo que está diciendo. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y voy a seguir con los siguientes 6 versículos que dan por terminado este capítulo de San Juan capítulo 6. Dice, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? También los discípulos al escuchar, siendo discípulos, procesaron el logos y con su propio intelecto. Nada más. No tenían la sensibilidad y la conciencia de escuchar la palabra con fe. Usaban mucho su yo y poco su espíritu, tras de que no habían recibido pues el don del Espíritu Santo todavía. Entonces era así, era duro entender esa palabra en el sentido que cómo se podía entender de comer la carne y la sangre de él. Nadie pues tenía aparentemente esa revelación de lo que significa. Para nosotros ahora es muy fácil porque tenemos todo el Nuevo Testamento, lo hemos leído, lo conocemos, entonces es fácil la interpretación del significado del mismo. Vuelvo a leer el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Cuando dice quién la puede oír es quién la puede entender y obedecer. No tanto entender, quién la puede obedecer. Tenían que agarrar a Jesús y comérselo ahí como caníbales. Como zombies, ¿verdad? Ir donde Jesús y comerlo. Ellos estaban pensando de esa manera. Versículo 61. En otras palabras, antes de ir al versículo 61, no había una fe verdadera en los discípulos. Muchos de sus discípulos, dijeron eso. No había una fe verdadera en sus discípulos. Porque no había una revelación por el Espíritu de esa palabra. Igual ahora, hermanos, mira, muchos podemos leer la Biblia sin revelación del Espíritu. Tenemos que orar para que, antes de leer la Biblia, tenemos que orar para que el Espíritu de sabiduría y revelación venga sobre nosotros y produzca en nosotros esa fe genuina. De agarrar esa palabra que estamos leyendo y que se convierte en rema, que esa palabra que estamos escuchando de Dios, sin leer incluso, se convierta en rema. Tenemos que orar pidiendo que el Espíritu sabiduría de revelación haga esa labor de que esa palabra logos se convierta en rema. Y eso es precisamente lo que pide y ora Pablo en la carta a los Efesios que hemos estado estudiando semanas atrás.
El Espíritu de sabiduría y revelación sea sobre nosotros para que Cristo sea manifestado y revelado en nuestra vida y seamos entonces más como Él. Ocurra esa transformación de logos en rema, en la palabra viviente que esté en nosotros, más de Jesucristo y menos de nuestro yo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, es decir, los discípulos cuchicheaban, hablaban que, oye, esto está difícil, ¿cómo vamos a entender esto? Ellos sabían que tenían que obedecer lo que Jesucristo decía, porque era su maestro. Eran discípulos, si eran discípulos tenían maestro. Y el discípulo sigue, y no solamente sigue, sino que obedece a su maestro. Uno le pueden obedecer sin saber lo que implica esa palabra. Y eso es un punto a favor, pero el problema de que no haya revelación lo lleva a que vuelva a fallar más adelante, muy posiblemente en alguna situación que se le dé en su vida. Tenemos que saber espiritualmente, a través del Espíritu, revelación y sabiduría. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Esto os ofende, claro, porque era ofensiva la palabra, comer la carne y la sangre, ser caníbales. Y así acusaban en los tiempos de Roma, en los tiempos de Nerón, acusaban a los cristianos de comer la carne y sangre, que eran caníbales, decían, porque ellos no la interpretaban correctamente, los inconversos, la gente gentil romana que no era convertida al cristianismo, pues no entendía y les oía hablar al respecto de la Santa Cena y comer la carne y comer y beber la sangre. ¿Esto os ofende? Ok. ¿Dónde estamos? Déjeme ver. Aquí, versículo 62. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es decir, esto os ofende. ¿Qué tal si yo regreso? Pues si donde yo estaba. Creo que ellos no entendían todavía ni eso, lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? Jesús estaba diciendo, les ofende que yo les diga que tienen que comer mi carne y mi sangre. ¿Qué tal si yo vuelvo todo el plan de Dios hacia atrás y me regreso de donde yo vengo y no cumplo mi misión? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué tal si no cumplo mi misión? No van a tener ustedes vida eterna. Pero ellos no lo entendían. Ellos no lo comprendían. Jesús estaba hablando como en clave, como en cifrado, como en oculto. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Y aquí es donde el Señor les está diciendo, de alguna manera, le está dando alguna explicación. Y le está diciendo, esto es espiritual, chicos, muchachos, entiendan. Esto es espiritual. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Entonces, ¿qué está hablando acá? Precisamente la interpretación del mensaje que estamos nosotros comentando, que es la palabra viviente. La palabra viviente es lo que debemos de comer, que es Él. Ahí lo está diciendo, el Espíritu es el que da vida, porque el Espíritu es el que agarra la palabra y trae la revelación para que se convierta de logos a rema. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Es decir, que no solamente reciben el logos, pero no la entienden, no tienen revelación espiritual, no tienen rema, no tienen la fe correcta, porque no la tienen. La fe es un don de Dios, sí, sí, es un don de Dios, pero también es un acto de trabajo en colaboración con Dios.
Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Claro, ninguno puede venir a Jesucristo si no es guiado por el Padre. Y todos hemos venido a Jesucristo a través de una situación no solamente tal vez adversa, sino porque hemos llegado a un conocimiento. Cuando nuestro yo ha sido humillado, hemos llegado a un conocimiento que viene de Dios. Y es que el orgullo, nuestro carne, nuestro yo, es un gran impedimento para conocer al Señor. Sumamente es nuestro enemigo más fuerte. Nuestro yo colabora prácticamente todas las veces con Satanás, con el mundo de la oscuridad que va en contra de la voluntad del Padre. Y nos impide a nosotros recibir esa fe genuina. Por lo tanto, obviamente no caminamos en obediencia, sino en desobediencia en muchas ocasiones cuando Dios nos habla. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Versículo 66. Oiga, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Totalmente, ¿no? Porque no entendieron. Así pasa hoy también, ¿no? Así pasa hoy. Muchos vuelven atrás, se van para otro lugar. Es que no creo en lo que usted está diciendo, pastor. Es que no creo en la liberación. Es que no creo que lo que Dios dice de la batalla final sea para nosotros. Es que yo no creo en hacer la guerra que hacemos, guerra de los tres cielos, y todo lo que hacemos en iglesia, dentro de iglesia, más como guerreros. Entonces, eso es lo que sucede. Ya se vuelven para atrás. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación del Espíritu acerca de la palabra que escuchaban. Qué importante es que tú la tengas, mi amado, que tú tomes el logos y colabores para que sea transformado en rema. Versículo dice 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús estaba un poco enojado aquí, ¿eh? Sí, Jesús no estaba contento. Sus discípulos, muchos, no pocos, sino muchos, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, oiga, que los discípulos de Jesús no solamente eran 12, no, eran muchos más. Recuerda cuando envió a los 70 a predicar el mensaje del reino de Dios. Los envió de 2 en 2, pero eran discípulos, esos 70. Así que él tenía mucha gente que le seguía, que no solamente le seguía, sino que ponía en práctica lo que el Señor les decía. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Ahora, esto se lo dijo a los 12, a su célula, a su núcleo pequeño, a su grupo pequeño, a los 12 que iban a ser los apóstoles, a sus 12, a los principales, a los más importantes, a los que él llamó de una forma personal. ¿Queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Y aquí viene Simón Pedro a dar una respuesta que trae la revelación que trae el Espíritu sobre la vida de Pedro, sobre su persona. Y aquí Pedro responde, respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, Pedro, aquí un aplauso a Pedro. Un aplauso a Pedro aquí, una felicitación a Pedro, porque Pedro aquí manifestó que él estaba escuchando la palabra con fe genuina.
Jesús le respondió: no os he escogido ya a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. No estaba contento Jesús por aquellos que se habían ido, por aquellos que ya de alguna manera lo habían ya traicionado con el enemigo, se apartaron de su enseñanza y se fueron a otro lugar a buscar a otro maestro, posiblemente posiblemente tal vez un fariseo, algún judío que tuviese alguna revelación interesante, porque ya este Jesús estaba medio loco diciendo que había que comérselo, que había que hacer sopa con su carne y con sus huesos y con su sangre, que había que hacer morcilla. Qué difícil, hermano, sí, era este asunto. Sí, es muy difícil aún hoy, que si no hubiese una interpretación de la palabra, que alguien escuche algo así. Pero aquí viene y le responde Pedro: tú tienes palabra eterna, nosotros hemos creído, ¿a quién iremos? Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, pues le gustó la respuesta de Pedro, pero estaba Jesús inconforme con la renuncia de aquellos discípulos que se habían retractado del camino, del llamado que Jesús les había hecho. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Es decir, Pedro, lo que estás diciendo es una gran verdad, pero no lo dices por todos, Pedro. No lo dices por todo el grupo, lo dices no por todo el grupo, porque hay uno que no. ¿Por qué Jesús dice eso? Ya lo sabía, obviamente, pero Jesús lo dice eso. No estaba conforme Jesús. No estaba enojado. Versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Veamos aquí entonces que hay un acto de comer la carne y la sangre de Jesús. Voy a hablar de algunos aspectos rápidamente para ir terminando. Al comer de la carne y la sangre, comemos la palabra de Dios. Al comer de él, que es la carne y la sangre, produce una transformación en nosotros, porque es la palabra viviente. Al comer de él se provoca una unión espiritual. Al comer de su carne y de su sangre, recordamos que es la palabra, que es el oír con fe, es comer la carne y su sangre. Al comer de él imparte vida en nuestro espíritu y nos comenzamos a parecer a él, a Jesús. Al comer de él somos menos nosotros y somos más él en nosotros. Así que siempre debemos estar comiendo de Jesucristo y bebiendo de él. Ahora, ¿qué hacemos para comer y beber de él? Precisamente debemos de convertir. Se debe de convertir la palabra logos en la palabra rema en nuestra vida. Debemos de escuchar la palabra de Dios, ponernos a trabajar, a tomar acciones concretas, dejar de ser perezosos y buscar la palabra de Dios. Hay dos formas de buscar la palabra de Dios. Una es leyendo la Biblia, y si la leemos tenemos que hacerlo todo guiado por el Espíritu. El Espíritu nos revelará qué parte de la Biblia tenemos que leer, porque estamos buscando la palabra que sea rema, no cualquier palabra. Puede ser que la palabra que sea rema para ti en este momento no es la palabra que mañana va a ser rema para ti. Es la palabra específica, exacta para hoy. Bueno, Dios se va a aprovechar de todo lo que leas y tratará de convertirle en rema para ti. Pero tú tienes que colaborar. Tú tienes que entender cómo funciona. Por eso te lo estoy enseñando en esta clase, en esta predicación. Escucha bien 2 veces esta predicación y toma nota de qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que colaborar. ¿Qué hacemos para comer y beber de él? Creemos y recibimos su palabra en nuestro corazón.
Creemos y recibimos su palabra en nuestro corazón, es decir, hacemos uso de la fe verdadera a través de la revelación del Espíritu. Esto implica que si vamos a colaborar, claro que sí, que es importante, debemos de interiorizar la palabra para que el Espíritu la aplique y pedir que nos la revele. Permanecer en una actitud de discernimiento y de guianza de ese espíritu de revelación. Implica una acción de interiorización, de reflexión y de meditación. Significa que con un versículo vamos a tomar posiblemente no un minuto, sino 15 minutos rumiando esa palabra, es decir, masticándola y volviéndola a sacar de nuestro estómago, volver a masticarla, así como precisamente hace la vaca con el pasto, que pues la digiere y la vuelve a sacar y la vuelve a digerir. Ese acto es un acto en ese sentido de meditación al comer la palabra de Dios. No es solamente la palabra escrita, que es el logos, sino la palabra hablada, que es la que trae también el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué acción debemos de hacer todos los días? Leer la palabra escrita, pero también escuchar la palabra hablada. Y allí tiene que ver nuestra relación de intimidad con el Señor de igual manera. Nuestro espíritu debe estar fortalecido a través de la adoración diaria que debemos hacer con el Señor para que nuestro espíritu esté en niveles apropiados para poder escuchar la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, ya sea que la escuchemos como audible a través de un oído espiritual, o ya sea que la escuchemos en nuestro interior a través de la intuición, nosotros podamos entonces obedecer esa palabra y actuar con la fe genuina, que es la que trae la transformación en nuestra vida de ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te bendecimos y trae, Padre Santo, la revelación de lo que hemos hablado a todos aquellos que nos escuchan, a todo miembro de Iglesia Maga, a todo guerrero, sabiendo que este mensaje es trascendental para que se provoque el crecimiento espiritual de tus hijos y desarrollen los escudos de poder que tú quieres que ellos reciban. Gracias, Señor Dios. Bendice a tu pueblo. Nosotros te alabamos y te damos a ti todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga.